Hola, soy Julio Cépaez y les doy la bienvenida al capítulo número 75 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a comentar a un autor que ya hemos presentado con una gran obra que era The Farmer, que he encontrado buscando en internet alguna traducción, El Granjero. En realidad, su autor, Andrés Rivera, le puso el Farmer porque tenía una intencionalidad ese título, porque se refería al exilio de Rosas en su granja de Southampton, si mal no recuerdo, luego de haber sido derrotado en la batalla de Caseros y haber marchado al exilio. Hoy vamos a hablar de otra obra de Andrés Rivera, que no se llamaba Andrés Rivera, era un seudónimo que él había tomado allá por principios de los años 50 y que se llamaba Marcos Rybak. Marcos Rybak era el hijo único de una pareja de inmigrantes que habían venido de la Europa del Este a principios del siglo XX, perseguidos por los pogroms, ambos de origen judío, por la ola de antisemitismo que había surgido y que cada tanto en los territorios del antiguo imperio ruso ocurrían. O sea que eh, el antisemitismo antes de la gran catástrofe que trajo el nazismo en toda Europa, a partir de Europa Oriental en toda Europa, era una corriente que estaba dando vueltas en Europa del Este. Y hasta Europa Central si incluimos a Austria. Un dato significativo, Austria presentaba un nivel de antisemitismo más marcado que inclusive Alemania. Que eso es un dato de color, no de casualidad. Adolf Hitler pasó su tiempo, era de origen austríaco y pasó mucho tiempo en Viena. Pero vamos a hablar de Marcos Rybak, ¿sí? Marcos Rybak, entonces, hijo de inmigrantes judíos y con un padre que había dejado atrás la tradición judía pasándose al socialismo internacionalista, ¿sí? Referenciado en la figura de Rosa Luxemburgo. Hablo de estas cuestiones porque el devenir histórico también confunde un poco las cosas. Aunque lo dijimos en otro episodio, todavía no existía el movimiento comunista. El movimiento comunista surge como resultado de la instauración del régimen soviético a partir de la revolución del 17. El socialismo internacional en general se llamaba la socialdemocracia, que no es la que va a venir después de la segunda posguerra, ¿sí? O sea, de hecho, Vladimir Ilich Ulyanov, también Lenin, él formaba parte del partido socialdemócrata ruso, bueno, después de las facciones mencheviques, bolcheviques, pero venía de ese lugar. El papá de Marcos Rybak, luego conocido como Andrés Rivera, un militante que había todavía una corriente internacionalista revolucionaria muy fuerte en Europa Central y en Europa del Este. De hecho, en Alemania es el lugar donde el Partido Socialdemócrata tiene mayor fuerza. Y bueno, había dejado atrás el tradicionalismo judío y se había convertido al ateísmo socialista revolucionario, ¿sí? Tampoco confundir con el Partido Social Revolucionario Ruso. Bueno, pero no importa, no hagamos más digresiones. Y entonces es una familia de inmigrantes que se integra. De hecho, los padres de Marcos Rybak se conocen acá, se casan y empiezan a trabajar como obreros textiles. O sea, el padre es un obrero textil. Y digamos que era una familia que milita en el ya constituido Partido Comunista. Y de hecho la educación política de Marcos Rybak, que luego será Andrés Rivera, está dentro del marco de la militancia política y sindical, ¿sí? O sea que tiene una impronta socialista desde el inicio, más bien ya en esa época comunista. O sea, la idea de el marxismo como vía revolucionaria para terminar con los males del capitalismo está en la
temprana educación de Andrés Rivera. A tal punto que hay una entrevista muy interesante que está en el canal Encuentro, si les interesa, búsquenla, que es muy, pero muy interesante, la que él dice si ya un hombre de más de 80 años, donde él dice si algo tiene que aparecer en mi epitafio, algo me define, es la palabra militante. ¿Sí? O sea, que toda su vida pasó también por una etapa de realismo socialista, esa corriente literaria que decía que bueno, los escritores tenían que fomentar la conciencia de clase y dar una solución hipotética a la explotación capitalista en el logro de la revolución socialista. O sea, como una fuerte carga ideológica que él después abandona y desarrolla una voz propia y muy particular. De hecho, a tal punto, su voz es tan particular que, como muchos intelectuales argentinos, fue expulsado del Partido Comunista. Y sin embargo, esta impronta marxista no le impide tener actitudes que podrían decirse nacionales y populares. En esta entrevista en Canal Encuentro, Marcos Rivak o Andrés Rivera nos cuenta que él había nacido en 1928, o sea que para el 55, perdón, ya trabajaba. Y bueno, empiezan la idea de el golpe que va a derrocar al presidente Perón en septiembre del 55 ya se está dando, y dentro del movimiento obrero hay rumores de que se van a dar armas a los obreros para que resistan el golpe militar, el golpe cívico-militar del 55. Y Andrés Rivera nos cuenta una anécdota de que los convocaron, que en el sindicato iban a entregar armas porque la CGT iba a armar a la clase obrera, y cuenta con cierta tristeza e ironía también Andrés Rivera que él, con un grupo de militantes, el delegado sindical de la fábrica textil donde trabajaba, va a buscar a la CGT las armas, al sindicato, no a la CGT, al sindicato, y que empiezan caminando un montón y que después van desapareciendo y finalmente quedaron 2 o 3, el sindicato está cerrado y no se reparte ninguna arma para defender al gobierno del general Perón. Lo cuenta con cierta tristeza, cierta ironía triste, y que tiene que ver también con la idea de que él siempre fue un militante, pero cuando dice sobre qué va a narrar, y él dice, bueno, tiene una obsesión, un tema que lo obsesiona, que es hablar desde el punto de vista de los derrotados, ¿sí? Pero sin embargo lo hace con una potencia tal, por eso recomiendo una de las figuras que él elige cuando empieza a tener trascendencia en la novela histórica, es Castelli, el gran orador de la revolución, en una novela que cuando irrumpió en el campo literario argentino dejó a muchos con la boca abierta, que desconocían la calidad literaria de Andrés Rivera, que es La revolución es un sueño eterno. ¿Sí? Un gran derrotado de la Revolución de Mayo, en la concepción de Andrés Rivera, es precisamente Castelli. Y después, digamos que escribió muy tempranamente, o sea, su primera novela es quiero citar bien, es El precio, de 1957, o sea, un escritor joven porque había nacido en 1928, pero durante mucho tiempo él se dedica a la tarea militante, a la tarea de periodista, a la tarea de difusor de las ideas del partido, hasta que lo expulsan, ¿sí? Y después sigue trabajando como obrero textil, después empieza a trabajar como periodista, llegó a ser corrector en una publicación cultural del PC, y digamos que no tiene una educación formal académica, pero tiene una educación formal en la militancia, en la lucha política, en esas contradicciones que le plantea una ideología determinada en un marco donde esa ideología, digamos, no tiene un gran consenso popular, ¿sí? Aparte, bueno, pasa con gran parte de la militancia de izquierda,
que de pronto aparece la ola del peronismo y medio como que queda desubicada frente al sujeto histórico que, según la teoría marxista, que era la clase obrera, esos partidos de izquierda, esas agrupaciones de izquierda debían representar. Pero vive una época muy convulsionada, ¿sí? Todo lo que es la Argentina post-golpe del 55, que sabemos que la década del 60 no solamente fue convulsionada a nivel internacional, sino también en la Argentina, con movimientos políticos y sociales en auge, el famoso auge de masas, las ideas de los movimientos insurreccionales a partir del triunfo de la Revolución Cubana y todos esos elementos, bueno, la idea de la juventud como nuevo sujeto revolucionario que había planteado, entre otros, Herbert Marcuse, pero que había una ideología de que el mero hecho de ser joven ya era suficiente para tener una conciencia revolucionaria y para dedicarse a una práctica revolucionaria. Cosas que, vistas desde el 2026, parecen bastante ingenuas. Pero en ese marco es en el que Andrés Rivera va a vivir y va a escribir, ¿sí? Y dice algo muy interesante. Andrés Rivera ahí en esa entrevista casi al final de su vida, dice lo siguiente: yo estoy convencido de que ningún libro, por bueno que sea, puede cambiar el mundo, pero tengo que escribir. Y esa idea va a estar en cada uno de sus libros. Es más, él gana el premio Nacional de Literatura con La Revolución es un sueño eterno, ya un hombre bastante mayor. En 1992, ¿sí? Y él empieza, hay un tiempo en que él no intenta publicar ni nada, que es que se guarda silencio, que es el exilio interno de los que tuvieron que pasar la dictadura genocida del 76-83. Por eso yo dije, publica El precio del 57, después tiene obras, no vamos a citar todas las obras, él decía inclusive que por ahí había escrito de más, pero sin embargo, las novelas que para mí son imprescindibles, que no están escritas de más, por ejemplo, La Revolución es un sueño eterno, El Farmer, El Manco Paz, En esta dulce tierra, y esta novela breve que hoy de la que vamos a hablar, que es La Sierva, que es una novela maravillosa, ¿sí? Es una novela maravillosa. Y con el tiempo, digamos ya un escritor asentado y maduro, que ya lo era cuando había ganado en el 92, o por algo La Revolución es un sueño eterno, gana el Premio Nacional de Literatura, tiene que ver con una voz propia y muy particular, y un estilo muy propio y particular, ¿sí? Andrés Rivera nos dice que él escribe novelas históricas, pero que él, por ejemplo, para escribir La Revolución es un sueño eterno, se proveyó de bibliografía para escribirla, y que después la descartó y se dejó llevar por un impulso. No sé hasta qué punto vamos a creerlo. De hecho, La Sierva está repleta de alusiones a una época que él conocía con profundidad. Si no, digamos, en esto es parecido a lo que decía Hemingway cuando hablaba de la teoría del iceberg. Hemingway decía que cobraba potencia, y él hablaba específicamente del Viejo y el Mar, que él podría haber escrito una novela de 500 páginas, pero si él hubiera desarrollado todo el tema, hubiera tenido, y El Viejo y el Mar tiene 170 páginas, no llega a tener 200 páginas, o sea que lo que está afuera sostiene a lo que está adentro, le da potencia a lo que está adentro. Y también decía Hemingway lo siguiente: pero ojo, que la teoría del iceberg, si uno omite lo que no sabe, se van a notar huecos en la narrativa, como que el autor chantea, ¿sí? El caso de Andrés Rivera se nota, y especialmente La Sierva es la continuación de otra novela anterior, ¿sí? Que yo no he citado ahora,
que es precisamente, lo voy a citar ahora bien, el amigo de Baudelaire, ¿sí? Y el personaje Bedoya vuelve a aparecer en La Sierva, pero lo que es como retomar un tema, plantea un tema, después lo retoma, pero lo fundamental en La Sierva, que retoma, la voz que retoma la historia, que la vuelve a recorrer, es la voz de precisamente Lucrecia y la sierva. Y cuando se dice la sierva, este término no dice la criada, no dice el ama de llaves como dirían en la literatura británica, como que bueno. No, la sierva en el sentido de servidumbre, ¿sí? En el sentido de siervos de la gleba, de una persona sometida completamente a la voluntad del patrón. No es el dueño, es el patrón, pero el patrón es casi el dueño porque el siervo no tiene libertades individuales, depende de ese patrón. Y lo que La Sierva fue publicada en 1994, o sea, pegada al La Revolución es un sueño eterno y al amigo de Baudelaire. Y lo que va a contar en La Sierva es con muy pocas páginas, y literalmente vamos a contarlas, en menos de 100 páginas, va a contar la situación de una mujer que ha sido sometida desde la niñez por el patriarcado, y acá está bien clarito el patriarcado, ese capitalismo incipiente argentino tiene un fuerte elemento patriarcal donde las mujeres son reducidas a objetos. Y cómo la psicología de la sierva, para, digamos, como no hay una solidaridad, una sororidad, una solidaridad de clase o de género para superar eso, la sierva aspira a ser patrona, ¿sí? Quiere formarse para ser patrona, para devolver toda la humillación y el sometimiento al que ha sido sometida y ejercerlo sobre otros. En el marco de una sociedad protocapitalista, ¿sí? Porque en realidad la acción transcurre más o menos, para que tengan una idea, entre 1880 y 1900, donde el capitalismo argentino, el capitalismo periférico argentino se está constituyendo, asociándose, por un lado, económicamente al Imperio Británico y asociándose a la influencia de la potencia dominante en lo cultural en la época, que es Francia, ¿sí? O sea, se da esa dualidad a la que Andrés Rivera, a través de la voz de la sierva, la alude, ¿sí? No es que la explica, no es un texto histórico que te va a explicar de por qué Paul Grusac, el fundador de la Biblioteca Nacional Argentina, en realidad no es el fundador, es el que, cuando se nacionaliza, se constituye la Biblioteca Nacional, es el primer director y durante 40 y pico de años es director y era un francés, ¿sí? Pero pues ya venía con el hecho de ser francés, ya lo hacía portador de la cultura universal, de la cultura dominante, etcétera, etcétera. Y hay una referencia en La Sierva bastante irónica respecto de Paul Grusac, que también aparece en el texto Respiración Artificial de Ricardo Piglia. Piglia y Andrés Rivera eran amigos, o sea que por ahí en una conversación salió eso, ¿sí? Salió eso porque hay históricamente una reivindicación de Borges de la figura de Paul Grusac, que aparece en su divertida, aunque arbitraria, Historia de la Literatura Argentina, de Borges. Bueno, volviendo a la sierva, hay también un erotismo que muy fuerte, marcado en esa idea, que es en realidad la relación entre Bedoya y la sierva es una relación de dominio mutuo, se podría hablar de una relación sadomasoquista, ¿sí? Un erotismo muy fuerte, muy marcado, en el cual intercambian poderes, ¿sí? Uno puede decir, Lucrecia, la sierva, a pesar de su sometimiento, sus
odios y demás, tiene un carácter fuerte y busca rebelarse de alguna forma e imponer su dominio sobre el macho, que es Bedoya, que es el patrón al mismo tiempo. Es muy fuerte la forma en que lo cuenta Andrés Rivera, no sobran palabras, tienen la exactitud de eso, o sea, a pesar de que La Sierva es una novela muy breve que se puede leer en 2 horas, la potencia que tiene es muy fuerte, o sea que, inclusive, a mí me pasó la primera vez que la leí, la idea de releerla, dejar pasar un tiempo y releerla, porque el impacto es muy fuerte. Y la idea que yo había dicho hace un ratito de la influencia cultural francesa, aparece claramente en este episodio de La Sierva. Y me dijo que en Croisière solían reunirse Flaubert, el dueño de casa, los hermanos Goncourt, que después van a tener una librería, una editorial, el joven Maupassant, uno de los maestros del cuento moderno, cuando no traficaba los favores de una puta. Turgenev, ¿sí?, escritor ruso que es Memorias de un cazador, muy admirado por Hemingway, y el joven Zola, Émile Zola, el creador del realismo naturista, del naturalismo, del realismo. Y que en una de esas veladas, ausente la mamá de Flaubert, el joven Zola, o Zola, en 4 patas, mostró serio cómo Naná montaba sobre el lomo de un gran burgués. Zola en 4 patas, la cabeza un poco más alta que los hombros, los faldones de la chaqueta abriéndose sobre su trasero, la lengua cubierta por una saliva espesa, blanquecina, dijo que Naná es la favorita de los dueños de Francia y que por lo tanto abomina de la literatura. Naná es una de las novelas típicas del personaje de Émile Zola. Zola se puso de pie, se limpió las manos con un pañuelo y hubo un silencio algo incómodo. Flaubert rió, dijo Bedoya, y su risa fue agria y maligna. Y su voz de bajo sonó como insatisfecha, como si despreciase su pasión por los epigramas. La idiotez es connatural al poder. Y eso, dijo Bedoya, no nos consoló, no provocó nuestro asentimiento, ni cebó nuestro ingenio en la vulgar obscenidad de los burgueses y en sus deplorables fantasías. Aún creíamos que lo imposible no existía. Y después Bedoya reflexiona, hay una escena, porque Bedoya es un personaje muy complejo y contradictorio. Es por otra parte, es un miembro de los sectores dominantes, la burguesía terrateniente argentina, pero al mismo tiempo es crítico, ¿sí? Esa idea de la cultura que le permite, o el pensamiento crítico que le da la cultura burguesa, de haber tratado con Flaubert, con Zola, con Maupassant, y los ve desde afuera críticamente y también se burla de ellos. Entonces hay una reflexión de Bedoya que dice: ¿para qué decirle a Lucrecia, si ella era quien quería ser, que le eran indiferentes la avaricia, la rapacidad, la astucia vulgar de alguno de los caballeros a los que serviría unas horas más tarde café, licores y habanos? ¿Para qué decirle, si ella era quien quería ser, que él soportaba a estos caballeros como en el campo se soporta la helada y la sequía? ¿Se le dice a alguien como Lucrecia que otros de los caballeros que se sentarían junto a él eran simplemente imbéciles que dilapidaban entre París y la construcción de palacios bizantinos la herencia que padres y abuelos amasaron con el contrabando y el tráfico de esclavos? Si Lucrecia era como él, decirle que vendían hombres de coraje, inteligentes, incluso cultos, con quien no se debe jugar y que temen menos a Dios que a sus socios, ¿de qué serviría? Esta es la mirada de... Y otra cuestión muy interesante referida a esos señores, que tiene que ver con cómo evalúan a Lucrecia, ¿no? Y las sospechas de Lucrecia, que inclusive la tasarían como una res, porque, según la descripción de Andrés Rivera, Lucrecia es muy atractiva,
es muy atractiva, tiene un carácter fuerte, es una persona, digamos, que se nota que tiene pasión, y entonces como que cuando estos señores son servidos por Lucrecia, que es la criada de Bedoya, van a intentar ganársela y que la van a evaluar como una res. ¿Sí? Esto es impresionante también. ¿Sí? ¿Cuánto estarían dispuestos a dar? ¿Cuánto estarían dispuestos a perder en ganancias para obtenerla? ¿Sí? No voy a leer más. Creo que lo leído es suficiente para demostrar la potencia narrativa de Andrés Rivera y que desarrolla un personaje femenino impresionante que es Lucrecia, con todos sus odios, con todas sus contradicciones. Creo que es de lo último que he leído en literatura argentina, uno de los personajes femeninos más reales, una mujer real en una circunstancia real. Creo que por hoy nada más, salvo que se tomen el trabajo de conseguir La Sierva de Andrés Rivera, lo lean y disfruten de la lectura de un gran escritor con una prosa propia, una voz muy potente y que, salvo que uno sea sordo a las palabras que lee, va a disfrutarlo y va a sentirse impresionado, conmovido. Bueno, buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.